Hola, mi nombre es Delcy Yasmin Poma Campos. El día de hoy voy a hablar sobre la NIC 23, la capitalización de los costos del financiamiento. Esta norma entró en vigencia a partir del 2011 y tiempos anteriores muchas empresas tenían tratamientos alternativos en relación a los costos de financiamiento, ya que muchos lo mandaban al costo y algunos lo mandaban al gasto. A partir de esta fecha, según esta norma, tenemos un tratamiento único y es el siguiente. Según el tratamiento contable de esta norma, nos indica que los costos por préstamos que sean atribuibles a la adquisición, construcción o producción de un activo apto formarán parte de los costos de los activos. Los demás costos se reconocerán como gastos. Para esto tenemos que saber qué es lo que nos indica la definición básica de esta norma. En relación a los activos aptos, por ejemplo, nos dice que es aquel que requiere necesariamente de un periodo sustancial para antes de estar listos para su uso al que está destinado, que estaríamos hablando, por ejemplo, de la construcción no sé, pues de edificios, de oficinas o aeronaves, la construcción de naves o aeronaves, que estaría destinado para el uso, o para la venta, que por ejemplo en este caso estaríamos hablando de existencias, como mostramos en la imagen, que por ejemplo sería la producción de vino. Ahora vamos a hablar la definición básica sobre los costos por préstamos. Y nos indica esta norma que son los intereses y otros gastos en los cuales la entidad incurre y que están relacionados con los fondos que ha tomado prestados. Es decir, estamos hablando del interés, de las cargas financieras. Incluso también la norma nos indica sobre las diferencias en cambio de los préstamos en moneda extranjera. Ahora, la capitalización será de la siguiente forma. En relación al reconocimiento nos indica que la capitalización será desde el inicio en que incurren los desembolsos la empresa, que incurren los costos por los préstamos, o se lleva a cabo las actividades para preparar el activo. También nos habla sobre la suspensión, y esto ocurre cuando no se realizan actividades o se suspende por algún motivo externo, ¿no? Y el fin de la capitalización nos dice que será cuando se finaliza la construcción o la producción, cuando ya el activo esté listo para poder usarlo o para poder venderlo. Ahora, en relación al tratamiento tributario de esta norma, la ley del impuesto a la renta nos menciona que en ningún caso los intereses formarán partes del costo. Esto nos estaría generando automáticamente una deducción, ¿no? Una diferencia temporaria que sería la deducción, por tanto sería un pasivo tributario diferido, ya que con el tiempo podríamos adicionarlo. Asimismo, también la ley del impuesto a la renta nos indica que son deducibles los siguientes: los intereses por préstamos, los gastos de constitución, renovación o cancelación. Estos deben ser contraídos para bienes o servicios que generen renta o mantener la fuente. Es decir, necesariamente que estos préstamos tienen que ser para el giro del negocio de la empresa, no para otros casos. Ahora, hablaré un poco también sobre la subcapitalización. Sabemos que muchas empresas, para poder continuar con su giro de negocio, incurren en préstamos. Estos préstamos pueden ser con vinculadas, pueden ser con terceros también, y estos terceros pueden ser domiciliados o incluso no domiciliados. Entonces, ya cuando una empresa pues tenga ya un préstamo, ¿no? Para poder ver el tratamiento tributario, en primer lugar tenemos que cumplir ciertos requisitos. Por ejemplo, la causalidad. Habíamos mencionado que este préstamo tiene que ser relacionado con la renta que genera la empresa, es decir, que el préstamo tiene que ser para el giro del negocio. En segundo lugar, tenemos que tener una documentación sustentatoria. Tenemos que demostrar un flujo de caja con movimiento de los fondos, por ejemplo, pago de planillas, compra de bienes, pago de terceros, ¿no? Asimismo, tenemos que mostrar también los estados bancarios donde se ingresa el dinero y también sale el dinero. Asimismo, también tenemos que mostrar los contratos que las empresas han realizado con otras, ¿no? En relación al uso del dinero. Asimismo, también tenemos que tener en cuenta los límites de deducibilidad. A continuación, mostraré sobre las modificaciones de la subcapitalización. Hasta el 2018,
no eran deducibles los intereses de endeudamientos que excedieran 3 veces al patrimonio. Esto era solamente con vinculadas. A partir del 2019 en adelante, ya esto cambiaba. No eran solamente para préstamos con vinculadas, sino también con terceros. Es decir, todo el préstamo, tanto con vinculadas y con terceros, tenían que llegar, para que sea deducible, solo tenía que ser hasta 3 veces el patrimonio. El resto no estaría deduciéndose. Sin embargo, a partir del 2021, ¿no? Nos indica que los intereses provenientes del total del endeudamiento tienen que ser como límite hasta el 30% del EBITDA. Esto es según la modificación realizada del artículo 37 por el decreto legislativo 1424, que nos menciona, ¿no?, que no debe superar el 30% del EBITDA fiscal para que este gasto por intereses pueda ser deducible. También nos indica que esta modificación, si excediera por A o B, ¿no?, si excediera los intereses por estos préstamos, podríamos deducirlo hasta 3 periodos posteriores. A continuación hablaré sobre el gasto por intereses con no domiciliados. La ley del impuesto a la renta nos indica que sí podemos deducirlo. Sin embargo, según, ¿no?, nos indica, cuando los financiamientos del exterior y pagamos intereses, debemos retener a la empresa que nos financió por un importe del impuesto a la renta. Es decir, la norma nos indica que pues estos intereses que nosotros pagamos por estos préstamos a una empresa no domiciliada, pues tiene que pagar un impuesto a la renta. Y nos indica también la norma que la tasa de la retención para este tipo de préstamos va a ser un 4.99%. Pero tiene que cumplir los siguientes requisitos, los siguientes criterios. En primer lugar, tiene que acreditarse el ingreso al país y que también el uso sea en el país. Asimismo, el pagador tiene que ser domiciliado, es decir, la empresa que va a pagar los intereses tiene que estar domiciliada en el país para que pague esta tasa. Además, que el crédito no devenga un interés anual superior a la tasa preferencial predominante de la plaza donde provenga, más 3 puntos. Ahora, la norma también nos indica que se aplicará una tasa del 30% del impuesto a la renta si no cumple con el último caso. Es decir, si la tasa sea mayor, ¿no?, la tasa de interés sea mayor al promedio del país donde se originó el préstamo. Y también nos menciona que los préstamos entre vinculadas del exterior, es decir, si una empresa en Perú, por ejemplo, tiene una vinculada en el exterior y le prestó esta vinculada al exterior la empresa domiciliada en el país, en este caso también estaría pagando un impuesto del 30% y del 30%, bueno. A continuación mostraré sobre una RTF que ha sido dada en el 2012 sobre el caso Telefónicas Móviles. Lo que pasa es que Telefónica Móviles se realizó un préstamo de una de sus vinculadas, que en este caso sería Telefónica del Perú. Ellos se realizaron un préstamo por $200 millones. Y este préstamo ha generado intereses, bueno, en lo cual ellos lo han deducido, han ajustado lo han ajustado al deducible posteriormente para que puedan adicionar. Sin embargo, la SUNAT indica que tiene que haber relación causal de los gastos con la actividad generadora de renta. Eso quiere decir que todo préstamo que tú te realizas todo préstamo que tú realices tiene que ser para el giro del negocio, para que continúe la empresa con sus mismas actividades para generar ingresos. Sin embargo, en este caso, Telefónica Móviles, el dinero lo habría usado para crear una subsidiaria y realizar una pequeña reorganización, un carve out, ¿no? Pero esto no es un giro del negocio, entonces este dinero tenía que repararse, estos intereses tenían que repararse. Y efectivamente, entonces la SUNAT ha resuelto que se tienen que reparar los intereses. Telefonía Móviles, ¿no?, S.A., no estuvo de acuerdo con esa
con este RDF, con lo que ha resuelto la SUNAT. Por tanto, se fue al Tribunal Fiscal para mencionar que no estaba de acuerdo, que sí, sí cumplía con los requisitos para que pueda deducir este gasto por intereses. Sin embargo, el Tribunal Fiscal del 2016 dio una sentencia de casación donde daba la razón a la SUNAT. Le indicaba que estas cargas financieras de carve out tenían que ser reparadas, es decir, tenían que necesariamente ingresar al no deducirse. ¿Por qué? Porque la reorganización o la creación de esta subsidiaria no formaba parte de generación de renta o de continuar con su giro de negocio. Por tanto, estos intereses no tienen que ser deducidos.